Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del segundo año de Derecho y les vamos a hablar de los contratos bilaterales. Los participantes somos Dayana Materano, Derwin Materano, Yurisan Vargas y mi persona, Sonia Rangel. Los contratos bilaterales. El contrato bilateral o sinalagmático es aquel contrato que genera obligaciones recíprocas para ambas partes o contratantes. El contrato bilateral o sinalagmático perfecto es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambas partes desde su origen. Por ejemplo, compra-venta, arrendamiento, el transporte, entre otros. El contrato bilateral o sinalagmático imperfecto es aquel que nace originalmente como un contrato unilateral, pero que deviene con posterioridad en bilateral por generarse obligaciones al acreedor. Las reglas relativas a los contratos bilaterales. Excepción del contrato no cumplido, también llamada exception non ad impleti contractus. Se puede entender como la capacidad que tiene una de las partes a negarse a cumplir con la obligación cuando la otra parte incumpla su propia obligación. Artículo 1168. En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si la otra parte no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones. Condiciones para que proceda la excepción del contrato no cumplido. Debe tratarse de un contrato bilateral. El incumplimiento debe ser culposo para que se pueda aplicar. El incumplimiento debe ser esencial, es decir, debe ser convenido por las partes. Reglas relativas a los contratos bilaterales. Acción resolutoria. Es un contrato bilateral donde una de las partes puede pedir la terminación del mismo, para así ser liberado de la prestación. Artículo 1167 del Código Civil venezolano. Para que la acción resolutoria proceda, debe tener algunas condiciones. Primera condición, tienen que ser obligaciones recíprocas, es decir, debe ser un contrato bilateral. Es necesario el incumplimiento por una de las partes para que pueda aplicarse dicha acción. Si bien es cierto, el incumplimiento debe ser ocasionado por parte del deudor. El demandante, en este caso, el acreedor, se ofrezca a cumplir con la obligación. Es obligatorio que sea el juez quien declare la resolución. Reglas relativas a los contratos bilaterales. Teoría de los riesgos. Situación en la cual una de las partes del contrato se encuentra en la imposibilidad de cumplir con la prestación, debido a una causa extraña o ajena a la cual no le es imputable. Principios regidores. Res per creditori, donde la cosa parece para el acreedor. Res per dominio, donde la cosa parece para el dueño. Reglas relativas a los contratos bilaterales. Efectos de la teoría de riesgo. La obligación se extingue desde el mismo momento en que se da la causa extraña, no imputable, donde el deudor, además de quedar libre de culpa o de presentación, no está obligado a pagar daños y prejuicios que le hayan sucedido al acreedor. Reglas relativas a los contratos bilaterales. Terminación de los contratos. Se da por terminado cuando ya no producen ningún efecto jurídico. Se extinguen porque ya no tienen ese fin por el cual celebrarlos. Disolución. El contrato se disuelve por el consentimiento entre las partes. La resolución, donde el contrato termina por el incumplimiento culposo de una de las partes. Y la revocación es la terminación del contrato de una de las partes, es decir, por unilateralidad. Reglas relativas de los contratos bilaterales. Terminación de los contratos. La nulidad. Supone la extinción de los mismos por cuanto el contrato adolece de vicios que impiden su validez. Nulidad absoluta es cuando el contrato no puede tener las características puestas en la ley. Nulidad relativa es cuando el contrato no produce efectos atribuidos de las partes y viola las normas que protejan los intereses de alguno de los particulares contratantes. Gracias.